Buenos días. Bien, vamos buscando esto. En esta clase vamos a explicar la demostración de la... no lo escribí. Bueno, es la derivada del producto de funciones. Me olvidé de poner el título. Bueno, debería estar por acá. Bueno, la derivada del producto de funciones. ¿Sí? Recuerden que todas las reglas de derivación tienen su origen o su génesis en lo que se llama la definición de derivada, y lo que vamos a tratar de demostrar es ¿por qué la regla de la derivada de un producto de funciones f de x por g de x da como resultado la derivada de la primera, f', por la segunda sin derivar, g, más f, la primera sin derivar, por g', que sería la derivada de la segunda? ¿De dónde sale esa expresión? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Primero, entender lo que significa un producto de funciones y cómo se simbolizan. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos funciones, x cubo, f es f de x, x cubo, g de x, seno de x. Si multiplicamos ambas, ¿sí? F de x por g de x, evidentemente nos va a quedar x cubo por seno de x. ¿Sí? Pero esta expresión ahora pasa a ser una nueva función que nosotros la simbolizamos de esta manera, como f por g de x. Esa sería la nueva función y sería x cubo por el seno de x. ¿Bien? Pero lo que hay que tener en cuenta es esto, que cuando ustedes simbolizan o representan f por g de x, esta es una función que en realidad tiene su origen en el producto de dos funciones anteriores. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si eso está claro, entonces se puede avanzar con la demostración. Cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, si esta es la derivada de la función f por simbología, ¿sí? por definición, perdón, si en lugar de la función f tenemos la función g, bueno, esta sería la expresión de la derivada de la función g aplicando la definición. También dos propiedades de límites. Una es el límite de una suma de términos es igual a la suma de los límites, siempre y cuando ambos existan, por supuesto. Y el límite de un producto de términos es igual al producto de los límites, siempre y cuando ambos límites existan. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo empieza esto entonces? Vamos a aplicar la definición de derivada a la función f por g de x. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, y aquí nos va a quedar la función en x más h, o sea, se escribe así, ¿no? F por g de x más h menos la función en x, f por g de x sobre h. ¿Bien? Ese es el primer paso. Igual. Límite cuando h tiende a 0. Bien. Aquí vamos a desagregar, digamos, la función f por g en el producto de las funciones, que es de ahí donde aparece esto, ahí donde se inicia. Pero primero en x más h. Entonces vamos a tener f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x sobre h. Y aquí vamos a aplicar una propiedad que yo no la escribí ahí porque no tenía lugar, pero es una propiedad que dice, una propiedad matemática, que dice que si uno tiene una expresión matemática puede sumar a esa expresión y puede restar el mismo número y la expresión no se altera. Sería, en un ejemplo simple, si yo tengo x cuadrado y le sumo x y le resto x, bueno, sigue siendo x al cuadrado porque estos dos se pueden cancelar. Esa es básicamente lo que dice la propiedad. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque a veces hace falta en matemáticas aplicar estos recursos algebraicos, que están permitidos por supuesto, para lograr que la expresión final tome una forma que uno desea. Y en este caso intentamos llegar a esto. ¿Bien? Entonces, esto va a quedar así. Límite cuando h tiende a 0. Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a escribir este término, f de x más h por g de x más h. ¿Bien? Ahora le vamos a restar, ¿sí? Esto lo voy a poner en otro color. Le vamos a restar f de x por g de x más h. Eso se lo vamos a restar. ¿Bien? Ahora vamos a poner este término menos
f de x por g de x, y ahora vamos a sumar este mismo que restamos, lo vamos a sumar, entonces no cambia nada porque de última se cancela. F de x por g de x más h. ¿Bien? Entonces, esto sobre h. Entonces, restamos y sumamos. Pero, ahora, entre estos dos vamos a extraer este factor común porque tienen este en común. Y entre estos dos vamos a extraer este factor en común. ¿Bien? Entonces va a quedar así. Límite cuando h tiende a 0. Ahí. Bien. Entonces, entre los dos primeros términos vamos a extraer de factor común x más h. Eso lo vamos a hacer hacia la derecha. Yo puedo extraer hacia la izquierda o hacia la derecha. Va a quedar así. F de x más h menos f de x, ¿sí? Por g de x más h. Bien, ahí está g. Y aquí, entre estos dos, voy a extraer f de x. Bien. Entonces va a quedar, bueno, fíjense, esto va a quedar así. Aquí esto lo puse al revés. Voy a poner este primero. Bien, este. A ver, si entiendo, voy a poner así. Más f de x, ¿sí? Voy a poner acá el corchete, ¿bien? Entonces, de estos dos extrae g de x, ¿bien? Y voy a poner este primero, g de x más h, y luego voy a poner este, menos g de x. ¿Sí? Este tendría que haberlo probablemente colocado aquí al lado, pero bueno, lo puse acá, pero ahora lo arreglo. Ahora quedó bien. Fíjense, por la duda, por si alguno se mareó acá, este término por este, ¿sí? Me da este, con signo positivo. Este término por este me da este con signo negativo. Así que vamos a ver, ¿sí? Sobre h. Ahora, vamos, acá tengo una fracción que tiene denominador h, así que voy a separar en dos fracciones, porque tengo dos términos. Este es un término, acá está el signo más, y este es otro, ¿bien? Entonces esto va a quedar como el límite, cuando h tiende a 0, de. Hay que, así. ¿Bien? Esto va a quedar así. Aquí vamos a tener f de x más h menos f de x por g de x más h. Esto lleva su tiempo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Así. Y aquí vamos a poner f de x por g de x más h menos g de x sobre h. ¿Bien? Entonces, acá tengo el límite de una suma de términos, quiere decir que yo puedo aplicar esta propiedad, y a su vez en cada uno tengo un producto, porque tengo esta expresión multiplicado por g de x, o f de x multiplicado por esta expresión. Recuerden que el h lo puedo poner o debajo de f o debajo de este paréntesis, lo mismo aquí. ¿Bien? Entonces voy a aplicar estas dos propiedades juntas, y voy a tener que borrar acá arriba, y esto va a quedar así. Bueno, borramos acá. También necesito este espacio. Ahí. ¿Bien? Entonces, esto va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de. Fíjense cómo hay que poner todas las palabras límite que corresponden, ¿sí? Va a quedar f de x más h menos f de x sobre h por límite cuando h tiende a 0 de g de x más h más límite cuando h tiende a 0 de f de x por el límite cuando h tiende a 0, aquí vamos a quedar medio corto, espero que se alcance a ver, de esta expresión, g de x más h menos g de x sobre h. ¿Bien? Entonces, bien, aquí empezamos a resolver. ¿Qué es lo que estamos calculando? Vamos a poner, entonces estamos calculando f' de f por g de x, ¿sí? No olviden, yo había puesto todos los iguales, pero esto es lo que estamos calculando, ¿sí? Entonces va a quedar, esta expresión que nosotros tenemos acá, esta primera, es la derivada de la función f de x, f' de x, por, ¿bien?
Este límite que nosotros tenemos aquí, si nosotros hacemos que h tienda a 0, esto va a tender, el x más h va a tender a x, porque h tiende a 0. Entonces, la función g de x más h va a tender a g de x. Más ese más. Esta expresión que tenemos acá es el límite cuando h tiende a 0 de f de x. Como f de x no tiene h, ¿sí? No está la letra h en la ecuación, entonces queda como f de x nada más, ¿bien? No le afecta. Por esta expresión que nosotros tenemos aquí es esta, que es la derivada de la función g. G' de x. ¿Bien? Y así, mis queridos estudiantes, queda demostrada la expresión. Entonces, la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Hasta luego.